¿no? ¿A qué se refiere la discriminación? A que nosotros podemos diferenciar, darnos cuenta de diferentes situaciones que se presentan en nuestro contexto familiar, en nuestro contexto amical o social, en nuestro contexto laboral también y en nuestro contexto personal ya, ¿no? En la interacción diaria. Entonces, discriminamos situaciones, discriminamos hechos, ¿no? Por ejemplo, hoy día en la mañana estuve con mi familia. ¿Qué me pasó con mi familia? Conversamos, compartimos, ¿no? Discrimino lo que sucedió, o sea, me doy cuenta, reconozco lo que sucedió. Por ejemplo, en la tarde, eh, estuve trabajando en el colegio tal, ¿no? En mi centro de labores, en la institución educativa, por ejemplo, 4015 supongamos, ¿no? Y este, ¿qué situaciones discrimino que se han presentado ahí en mi labor del día de hoy? Por ejemplo, clases con estudiantes, ¿no? Reuniones con padres de familia, coordinaciones con docentes, etcétera. Esa es nuestra capacidad para reconocer, diferenciar o interpretar contenidos que se relacionan con el lenguaje. La repetición. ¿Qué repetición? Es la capacidad para producir los sonidos que se escuchan. Por ejemplo, yo escucho una palabra nueva para mí, la incorporo a mi lenguaje, ¿no? A mi repertorio, digamos, verbal que yo tengo, ¿no? Son las palabras que uso para expresarme, para comunicarme. Entonces, ello es en la repetición, porque, por ejemplo, sucede mucho en los niños, ¿no? Cuando están adquiriendo el lenguaje, por ejemplo, la mamá le dice a su hijo, ¿no? Pequeñito, le dice, a ver, di mamá. Di mamá, se lo dice varias veces, ¿no? Hasta que el niño ya de, digamos, escuchar, ¿no? Escuchar esta palabra en reiteradas ocasiones y todos los días, cada vez que él come, por ejemplo, entonces ahí él va a repetir esta palabra, la palabra mamá, o también puede ser papá, ¿ya? Y en esa forma él se va a comunicar, pero repitiendo sonidos, ¿no? Repitiendo sonidos. Por ejemplo, ustedes si tienen hijos pequeños, ¿no? Entre un año y año y medio, díganle palabras que él quiere que repita y las va a repetir. Por eso, ¿no? Muchas personas dicen, ¿no? Dicen, los niños son como loritos, repiten todo. No es una simbología, ¿no? Que nos quiere indicar, pues, que los niños efectivamente son como esponjitas que imitan comportamiento de otras personas, pero también imitan lo que es su lenguaje, ¿no? O sea, su capacidad de expresión, pero en los primeros años de vida lo hacen por repetición, ¿ya? De esa forma es. A ver, avanzamos. Este, El siguiente concepto, aparte de los que hemos visto, es por ejemplo, escritura. La escritura tiene que ver con la capacidad para transformar ideas en símbolos, ¿no? Conceptos que nosotros escuchamos, que oímos, ¿no? Darle una simbología, una característica a través de lo que son por ejemplo, imágenes, signos, ¿no? Letras, ¿no? Que nosotros escribimos, ¿no? O sea, utilizamos la escritura también para comunicarnos. Por ejemplo, nosotros enviamos mensajes a través de el chat, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? A través de el chat enviamos mensajes y, ¿no? Por ejemplo, ahí escribimos lo que queremos decirle a determinada persona, ¿ya? Por ejemplo, se acordarán, eh, años atrás no existían los mensajes a través del chat, ¿no? Del Messenger o del WhatsApp que ahora usan niños, adolescentes y adultos, sino nos comunicábamos a través de qué? A través de cartas, ¿no? Cartas, telegramas, no sé si recordarán, bueno, ¿no? Las personas que pasan de los 40 años. Entonces, hay esas situaciones, ¿no? Hay esas situaciones que intervienen en el proceso del lenguaje.
¿no? La escritura. Nosotros utilizamos la escritura de nuestro idioma, no el español. Pero ¿qué sucede? Si nosotros queremos escribir en inglés, tenemos que aprender, ¿no? Una lengua extranjera. Si queremos nosotros aprender un idioma un poquito más complicado en temas de simbología, de repente es ¿no? El chino, ¿no? Que digamos, se nos va a complicar por el tema de la simbología, la escritura, ¿no? Que es diferente, muy diferente al español y al inglés, ¿no? Y por último, pues tenemos también lo que es la lectura, que es la capacidad para interpretar símbolos, ¿no? Caracteres e imágenes y transformarlos en habla. O sea, es un proceso mucho más complejo porque ya va a comprender lo que es que lo que yo escucho lo escribo, ¿no? Y lo que yo escribo tengo que leerlo, pero para leerlo primero tengo que escribirlo. Por eso se encuentra relacionada, ¿no? La lectoescritura, ¿ya? Son dos procesos parejos, son dos procesos que se relacionan entre sí. Por ejemplo, quienes no pueden leer ni escribir, personas con problemas sensoriales, ¿no? Con problemas, por ejemplo, auditivos, problemas de lenguaje, ¿no? Por ejemplo, los sordomudos, ¿no? Este, digamos, ellos utilizan un sistema mucho más especial para comunicarse, que es el sistema Braille, ¿no? Pero igualmente se comunican, ¿no? Muy bien. Quiero también aquí mostrarles algo, ¿no? ¿Qué vemos en esta imagen? ¿No? Vemos el cerebro humano, ¿no? Bueno, una imagen de una persona. Entonces, ¿qué es lo que está ingresando al cerebro humano? Está ingresando una serie de símbolos que son letras, ¿no? A, B, C, D, bueno, todo el abecedario, ¿no? Y todo eso, ¿qué tiene que hacer él? Tiene que clasificarlo, seleccionarlo, formar palabras, escribir palabras, ¿no? Leer palabras, leer oraciones, formar oraciones, escribir oraciones, ¿no? Entonces, todo ello, todo ello es un proceso pues verdaderamente complejo, ¿no? Que no todos lo hacen, ¿no? Como hemos visto en el video, el ser humano es la especie más evolucionada, ¿no? Es la especie más, digamos, avanzada, ¿no? Y puede, digamos, comunicarse a través de un lenguaje un lenguaje corporal también a través de movimientos, de gestos, ¿no? Les mencionaba el lenguaje visual también, ¿no? A través de la vista, el movimiento de los ojos, gestual, ¿no? A través de gestos, ¿no? De, digamos, movimientos del cuerpo y escrito. Entonces, como vimos en el video, bueno, los que han ingresado eh, con retraso, con demora, de repente no han podido verlo, pero al final lo vamos a proyectar nuevamente para que se den cuenta cómo se da el proceso del lenguaje. Ahora, algo sencillo, ¿no? Creo que todos conocemos qué es el lenguaje oral, ¿no? Es importante, pues, ¿no? ¿No? Es el núcleo coclear, ya que es el lugar de recepción del estímulo auditivo. O sea, como les decía, ¿no? Nosotros primero escuchamos, primero oímos, ¿no? Un determinado estímulo, por ejemplo, una voz, un mensaje, ¿no? Algo que nos dicen por teléfono. Utilizamos este, nuestro sistema auditivo para poder escuchar. Y una vez que escuchamos, tenemos que procesarlo, ¿no? En nuestro cerebro, tenemos que pensar, razonar y luego responder, ¿ya? Entonces, desde que se transmite la señal a la corteza auditiva primaria y secundaria, ¿no? Se ubica en el área de Brodmann, ¿no? El área 41 y 42. Bueno, aquí los neurólogos dividen y los neurofisiólogos dividen el cerebro en áreas cerebrales para una mayor comprensión, ¿no? De repente no es necesario que nosotros conozcamos eso porque no somos neurólogos, ¿no? Digamos, no somos neuropsicólogos, pero sí se lo menciono solamente. Ahora, una vez que se ha recibido el estímulo auditivo, ¿qué es lo que sucede? Es transmitido
al área 49 de Brodmann, que es lo que vimos desde que iniciamos la sesión del día de hoy a través del video, ¿no? Que tiene que ver con el giro angular. Ahora, esta área pues está involucrada en la interpretación del lenguaje, ya que procesa la información que posteriormente será decodificada en el área de Wernicke, ¿no? Que es también lo que vimos desde el inicio, ¿no? Área 21 y 22 de Brockman. Llevan estos nombres porque son estudiosos, son neurólogos que fueron, o neurofisiólogos que estudiaron el cerebro y en particular el proceso del lenguaje, de qué manera se daba y cómo es que se procesaba la información a través del lenguaje. Por eso dice, una vez procesada la información en el área de Wernicke, esta viaja hacia el área de Broca, donde se encuentran los programas articulatorios que permiten la emisión del lenguaje oral. Ahora, ¿qué es lo que sucede si estas áreas cerebrales pues son dañadas a través de golpes, ¿no? De una caída, de un accidente automovilístico, ¿no? De un golpe traumático sufrido en el cerebro, entonces definitivamente se va a ver afectado el lenguaje, ¿no? El lenguaje y van a venir problemas, ¿no? Para la comunicación, ¿no? Inclusive hay casos de personas que pues, pueden perder la capacidad articulatoria, ¿no? O sea, la capacidad de comunicarse. Por ejemplo, personas que sufren un determinado síndrome cerebral, ¿no? O un trastorno cerebral, ¿qué es lo que sucede? O una lesión cerebral, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues pueden perder la capacidad de expresarse, de comunicarse a través del lenguaje. Un caso muy, digamos, emblemático, ¿no? Y muy mediático por tratarse de quién es. No sé si han escuchado, de repente sí, han oído hablar del actor Bruce Willis, ¿no? De repente, bueno, todos lo conocemos, ¿no? Por la serie de películas que ha hecho, ¿no? Entonces, este actor famosísimo y reconocido a nivel mundial, ¿qué es lo que sucede, no? Sufre desde hace algunos años una enfermedad cerebral degenerativa. No recuerdo el nombre específico en estos momentos, pero esta enfermedad cerebral, pues, está atacando justamente estas áreas, ¿no? De Broca y de Wernicke, que son las que tienen que ver con el lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Que lamentablemente este actor, pues, ¿no? Esta enfermedad neurológica que es degenerativa, que lo aqueja, eh, ha ido poco a poco, digamos, eh, alterando y afectando el área del lenguaje, al punto que actualmente este actor, pues según lo que nos dicen las noticias internacionales, ya ha perdido la capacidad de articular el lenguaje. O sea, en otras palabras, dicho de manera sencilla, ya no se puede comunicar a través del lenguaje, ha perdido el lenguaje, ¿no? Entonces, él prácticamente no se comunica por señas, no por gestos, ¿no? Entonces, esto produce una tristeza enorme en él al punto que se está deprimiendo y en su familia también. Su familia, sus amistades, sus amigos que lo conocen, ¿no? Entonces ven pues que una persona tan vital, tan dinámico, enérgico y comunicativo, pues que no se pueda comunicar, ha perdido el lenguaje oral. Entonces, ¿qué le queda a él? Pues comunicarse a través del lenguaje escrito, el lenguaje gestual, ¿no? Etcétera. Ya, bueno, veamos ahora qué es el lenguaje escrito. Eh, el, en la parte anatómica, ¿no? Que vemos aquí en la gráfica para el lenguaje escrito, vemos que en primer lugar la vía de entrada es la visual y no la auditiva, ¿no? O sea, nosotros para poder, digamos, escribir algo, primero tenemos que verlo, tal como está aquí, ¿no? Tal como está aquí en en esta imagen, en esta foto. Vemos, por ejemplo, al medio, ¿no? De color rojo, la corteza motora primaria, ¿ya? De color lila, el área de Broca, que es lo que vimos en el video también. Después, bueno, la circunvolución angular, que está también de color morado, pero más al centro de color anaranjado, sí, me parece que es anaranjado.
la corteza visual primaria, que es la parte que está aquí detrás, ¿no? De, detrás del cerebro, de un color celeste. Y la corteza visual auditiva que está al centro. Entonces, ¿qué es lo que sucede, no? En la vía visual, ¿qué es lo que sucede? El estímulo accede al sistema nervioso a través de la vista y llega al córtex, a las áreas visuales primaria y secundaria, que son el área de Brodmann 17 y 18, ¿no? Entonces, una vez que se recibe el estímulo, la información sigue el mismo camino al anterior, viajando hasta el área de Wernicke, ¿no? Que es el área, como les dije, de color anaranjado que está al centro. Entonces, todo este camino o toda esta trayectoria o todo este recorrido es lo que interviene, ¿no? En el lenguaje escrito. Desde el momento que nosotros recibimos la información, ¿no? Bueno, no nos compliquemos con esto, es solamente para que ustedes sepan, ¿no? Como docentes, de qué manera se da este proceso, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, hay problemas que se presentan en la capacidad lingüística, ¿no? Por ejemplo, eh, está la incapacidad para comprender o comunicarse a través del habla, se conoce como la afasia, ¿no? Entonces, este trastorno del lenguaje, ¿no? Es característico, ¿no? En personas que tienen esa incapacidad o esa dificultad para comprender y expresarse, ¿no? A través del lenguaje verbal, ¿no? O sea, no pueden comunicarse verbalmente, ¿no? Ello toma el nombre de afasia. Tiene diferentes características, ¿no? Según la función del área afectada. O sea, la afasia también se subdivide en diferentes, en subáreas también, ¿no? En primer lugar, tenemos el área de Brodmann que anteriormente hemos visto, ¿no? Existe la afasia de Broca y la afasia de Wernicke, ¿no? Entonces, según su ubicación, ¿no? Si afecta el área de Broca, pues toma el nombre de afasia de Broca y la de Wernicke si afecta esta área. Ahora bien, vamos a detallar o explicar en qué consiste cada una. La afasia de Broca implica la incapacidad de expresarse a través del lenguaje, ¿no? Me parece que este actor tiene esta afasia. Eh, en este tipo de afasia, el principal problema es la producción o la ejecución motora del lenguaje, o sea, todos los nervios craneales, ¿no? Que intervienen para la articulación del lenguaje, ¿no? Son los que van a, digamos, van a verse afectados al punto que va a ser, pues, difícil, por no decir imposible, que la persona se comunique a través del lenguaje expresivo, o sea, del lenguaje verbal. ¿Ya? Mientras que la afasia de Wernicke supone dificultades para la comprensión del lenguaje, o sea, ya no para la expresión, o sea, para la verbalización de las palabras, sino para comprender el significado de las palabras. Esta condición implica pues que el paciente o la persona puede cometer parafasias en la ejecución del habla, aunque su principal problema reside en la falta de comprensión del habla. O sea, no comprende palabras. Por ejemplo, le puede dar diferentes palabras, por ejemplo, casa, pan, comida, ave, y él no va a poder comprender qué cosa es el pan, qué es un ave, qué es una casa, etcétera, ¿no? Eh, no significa que tenga retardo mental o retraso mental, sino significa de que está afectada el área de Wernicke, ¿no? O sea, digamos, pues no, que es la que tiene que ver en la comprensión, ¿ya? Ahora bien, vamos a ver otros tipos de afasia, ¿no? Que se pueden presentar. Entonces, tenemos la afasia transcortical, eh, motora, ¿no? Implica problemas de comunicación similares a los presentes en la afasia de Broca, ¿no? Entonces, junto con problemas del habla,
¿no? También va a haber problemas para la producción posterior de las palabras, ¿no? Entonces, estas personas eh, no suelen presentar problemas para comprender las palabras, ¿no? Para comprender lo que escuchan, los sonidos de las palabras, sino para expresarlas, ¿no? Para expresar sus ideas, o sea, en otras palabras, para hablar. ¿Ya? Esto es un problema que afecta también los órganos motores que intervienen en el lenguaje. Ustedes saben que para nosotros hablar tenemos que mover nuestra boca, nuestra lengua, nuestra garganta, nuestra laringe y nuestra faringe, pero si el cerebro se encuentra afectado en las zonas que tienen que ver con estos movimientos, ¿qué va a pasar? Pues no vamos a poder mover todo el aparato articulatorio y no nos van a salir las palabras, o sea que no vamos a poder hablar, ¿no? Y esto es lo que pasa pues justamente con las personas que sufren de repente de paraplegia, de un derrame cerebral, ¿no? De repente han podido ver en un hospital una, una persona con este problema, ¿no? No sea joven o sea persona mayor, no que digamos es cuadripléjico, es por ejemplo tetrapléjico, ¿no? O que ha sufrido derrame cerebral. ¿Qué es lo que pasa? ¿No se dan cuenta ustedes? Su carita hasta toma otra forma, digamos, mucho más rígida. Esta rigidez de la boca, de la cara, ¿no? Es lo que le impide también expresar su lenguaje, ¿no? O sea, expresarse bien y hacerse entender, ¿no? Entonces va a emitir nomás sonidos, va a emitir gestos, ¿no? Lamentablemente ahí se ve afectado, pues, muchos, digamos, muchas zonas cerebrales, ¿no? Cuando ha tenido cólera, ha discutido con otra persona, ¿no? Entonces, el cerebro se ha visto afectado ante una fuerte impresión que haya tenido esta persona. Y lo que se va a afectar posteriormente, después del derrame cerebral, no va a ser una parálisis facial también, ¿no? Y le va a dificultar el lenguaje, ¿no? Entonces, lamentablemente esto sucede, ¿no? Con mucha frecuencia. Hay que tener bastante cuidado, ¿no? Evitar, pues, tener demasiadas cóleras, impresiones fuertes, discusiones con otro cerebro y seguramente también el área que tiene que ver con el lenguaje. ¿Ya? Ahora, la afasia de conducción es otro tipo de afasia, ya es una condición clínica en la cual la persona pues no tiene dificultades para la repetición de palabras. En estas personas la comprensión no se ve afectada, o sea, comprende, ¿no? Si le dices tú, por ejemplo, si le dices una palabra, ¿no? Por ejemplo, colegio, él comprende que es un colegio. Si le dices, viaje, él va a entender que es un viaje, pero no lo puede expresar, él no puede hablar. Ya, ahora, como les digo, en estas personas la comprensión del lenguaje no se ve afectada, pero sí la fluidez del habla se ve comprometida. Entonces parece que en esta afección supone una lesión en las fibras que conectan las áreas de Broca y de Wernicke, ¿no? O sea, aquí pues nuevamente se los digo, se ve comprometida la fluidez del habla, ¿no? Que es un componente del lenguaje. Otro tipo de afasia es la global, la cual implica la afectación general del lenguaje, o sea, a nivel comprensivo para poder comprender lo que escuchamos, no lo que vemos, y a nivel expresivo para expresar nuestras ideas, nuestros juicios, nuestros pensamientos. Ya el paciente no se comunica con fluidez, no comprende el habla y es uno de los trastornos más graves de las afasias. O sea, como se dice comúnmente, es la peor de todas las afasias. Ya hay que tener bastante cuidado con esto. Bueno, ahora, ¿cuáles serían las causas que se señalan, ¿no? Para que una persona sufra de afasia? Las causas son, pues, ¿no? Las siguientes, ¿no? Como les decía, accidentes cerebrovasculares, ¿no? Un accidente cerebrovascular es, por ejemplo, que la persona haya sufrido, por ejemplo, esté en un auto, ¿no? Manejando un auto como copiloto o
cae a un precipicio, da vueltas de campana y la persona se lesiona. Pero pues para su mala suerte sufre un accidente cerebrovascular. Entonces, traumatismos múltiples en el cerebro, ¿no? O tiene un colerón, discute con alguien, ¿no? Sufre derrame cerebral, es también un accidente cerebrovascular, ¿no? Y eso pues es lo que provoca que esta persona, no sufra de afasia, ¿no? Sea, se ve afectado en su lenguaje, como también traumatismos cráneoencefálicos, ¿no? Por ejemplo, una persona está caminando por la calle, un centro comercial o un banco, ¿no? Sucede un asalto, ¿no? Y lamentablemente, para su mala suerte, le cae una bala perdida, ¿no? En la zona del cerebro y le produce un traumatismo cráneoencefálico, ¿no? Entonces, pues, esto puede tener también consecuencias fatales. O que la persona está caminando, ¿no? No se fijó que había una cáscara de plátano, por ejemplo, en la acera, se cae, ¿no? Sufre una caída, se golpea el cerebro. Entonces, esto le produce un traumatismo cráneoencefálico, ¿no? Del cual no se puede recuperar si no es con terapia. Después los tumores cerebrales también, ¿no? Los aneurismas cerebrales también, si no son tratados a tiempo, puede hacia, ¿no? Problemas de lenguaje, de orden o de carácter neurológico. Enfermedades degenerativas, ¿no? Que justamente es lo que le sucedió a este actor Bruce Willis, ¿no? Que es lo que les estoy comentando, que es un caso muy, digamos, mediático, ¿no? Porque es un personaje, pues, reconocido, un actor a nivel mundial. Ya, infecciones. Hay infecciones, ¿no? Que afectan al cerebro, infecciones virales sobre todo, ¿no? Que van a afectar a nuestro cerebro, ¿no? Y hay que tener cuidado con esto, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros consumimos, por ejemplo, una carne en este mal estado, ¿no? Por ejemplo, de cerdo, ¿no? Que no ha sido bien tratada, entonces tiene virus, tiene bacterias como la triquina, ¿no? Y se dice que por lo general esta bacteria, ¿no? Este parásito o este virus se aloja en el cerebro, ¿no? Y va, digamos, afectando las funciones cerebrales. Ya, infecciones también virales, ¿no? Que muchas veces suceden, ¿no? Y que nos vemos contagiados, ¿no? Por este tipo de infecciones. Por ejemplo, meningitis, es una infección que ataca directamente a la meninge que está ubicada en el cerebro, ¿no? Hay que tener bastante cuidado con ello. Ahora, la forma de evaluar el lenguaje, pues, pasa por la valoración de diferentes aspectos del mismo, ¿no? Principalmente la expresión y la comprensión oral y escritas. Uno de los test más empleados para determinar, ¿no? Digamos, la afectación del lenguaje para valorar el lenguaje. Hay varios test, ¿no? Está el de Melgar, pero aquí, bueno, hemos colocado el de Boston, ¿no? Para el diagnóstico de la afasia. Ahora, es conveniente que la valoración de la funcionalidad del habla o del lenguaje también vaya acompañada de pruebas de neuroimagen, ¿no? Que detecten pues las posibles lesiones o afecciones que puede sufrir la persona a nivel cerebral, ¿no? Una tomografía axial computarizada, ¿no? Digamos, electroencefalograma, ¿no? Digamos, son pruebas que nos van a ayudar, que nos van a permitir, digamos, no, detectar en dónde está, digamos, ubicada la lesión cerebral, ¿no? Bueno, quiero nuevamente compartir con ustedes, ¿no? Porque hay personas que poder, el video que pusimos al inicio para poder, entender, ¿no? Cómo es que se presenta, digamos, los problemas en el lenguaje, cómo es que, digamos, el lenguaje, este proceso tiene lugar, ¿no? En nuestro cerebro.
A ver, por favor, atentos, vamos a visualizar en los minutos que nos quedan este video. Sociología del lenguaje. Se considera que el ser humano lo definen dos características básicas: su habilidad para usar las manos y la capacidad para emplear la palabra hablada y escrita, o sea, el lenguaje. La función del lenguaje consiste en comprender, formular y transmitir ideas mediante el empleo de símbolos verbales y de sonidos. El descubrimiento de las estructuras cerebrales relacionadas al lenguaje comenzó con el estudio de los cerebros obtenidos por necropsias de pacientes con padecimientos de lenguaje. Dos de los científicos que destacaron por sus observaciones fueron el francés Pierre-Paul Broca y principalmente el alemán Karl Wernicke. Fueron estas observaciones clásicas las que dieron pie a la creación del circuito del lenguaje de Wernicke-Broca-Geschle, un modelo que, si bien es muy popular, hoy se considera sobresimplificado e incluso erróneo. La descripción se basa en que el lenguaje se construye en dos centros principales. El primero lo forma el área de Wernicke, que recibiría la información acústica de la corteza auditiva y escrita de la corteza visual. Aquí es donde se elaboraría el significado de la palabra, o sea, la comprensión de la misma. El área de Wernicke estaría conectada de forma unidireccional por una serie de fibras denominadas fascículo arqueado, con el área de producción del lenguaje, también llamada área de Broca, donde se codificarían las vocalizaciones, permitiendo la expresión del lenguaje. Hoy se considera que este modelo no representa de forma adecuada el procesamiento del lenguaje en el cerebro. Incluso se ha puesto en duda si el fascículo arqueado, ya que no se encontraron estas conexiones en monos macaco estudiadas mediante trazadores neuronales. A pesar de esto, el modelo de Wernicke-Broca nos ha heredado la clasificación clásica de las fases. Una fascia de Broca se refiere a un déficit de la producción del lenguaje, mientras que la fascia de Wernicke se caracteriza por la deficiencia en la comprensión del habla y una generación de lenguaje parafásico, o sea, sin sentido. La fascia global, entonces, representa una disfunción de ambas cualidades. Pero, ¿qué hay sobre la lateralización del lenguaje? Las funciones propias del lenguaje se encuentran lateralizadas al hemisferio izquierdo del cerebro, tanto en individuos diestros como en la mayoría de los zurdos. No solo esto, las personas que padecen de sordera también procesan los aspectos del lenguaje de señas con el hemisferio izquierdo. Sin embargo, el hemisferio no dominante, generalmente el derecho, también posee funciones importantes. El lenguaje no solamente posee un componente semático, sino también uno prosódico. La prosodia se refiere a la entonación, inflexión y pausas al hablar. Esto da el tono emocional. Los pacientes con lesiones en el hemisferio derecho hablan con una entonación inadecuada y emocionalmente plana. Además, usualmente también se encuentran limitados en la capacidad de interpretar el tono emocional de otras personas al hablar. No saben si la persona que les está hablando está feliz, triste o enojada. Hasta ahora dijimos que el modelo de Wernicke-Broca no está actualizado. Entonces, ¿cómo generamos el lenguaje? Actualmente, nuevos modelos están desplazando la vía clásica de procesamiento del lenguaje. Estos modelos apoyan en nuevas técnicas de investigación como la resonancia magnética y el mapeo mediante electroestimulación transoperatoria. El modelo que parece reflejar con mayor exactitud el complejo procesamiento del lenguaje es el llamado modelo de doble flujo. ¿Qué dice el modelo de doble flujo? Que existen dos circuitos con acciones distintas, un circuito dorsal encargado de la acción motora del lenguaje y un circuito ventral asociado a la comprensión del mismo. La red neuronal involucrada en estas dos tareas es mucho más compleja que en el modelo clásico y no se conoce con exactitud aún ahora cómo funciona. Se acepta que distintas áreas podrían participar en la formación y comprensión de cada uno de los elementos básicos del lenguaje, como lo son los fonemas, los morfemas, los grafemas, entre otros. A pesar de este renovado interés por estudiar los procesos neuronales que crean el lenguaje, con cada descubrimiento nos damos cuenta que el acertijo se vuelve más complejo.
y que hace falta mucha más investigación para desentrañar los misterios de la producción del lenguaje. Por último, para la realización de este video utilizamos la plataforma Prezi, mas no somos patrocinados por esta empresa. Los invitamos a conocer nuestro país. Bueno, entonces creo que con el video, ¿no? Que lo hemos proyectado, yo pienso que ha habido un mayor esclarecimiento, ¿no? Para comprender lo que hemos dicho a través de las diferentes diapositivas que hemos visualizado, ¿no? Para comprender de qué manera se da este problema del lenguaje, ¿no? Cómo es que sucede. Y digamos, quiero presentarles también algunas referencias bibliográficas con las cuales ustedes de repente podrían profundizar más, investigar más en el tema, ¿no? Ahondando más en el mismo, ¿no? Bueno, estamos en este momento ya por terminar. Hay algunas preguntas, comentarios de parte de ustedes para poder, ¿no? Esclarecerlos antes de que finalicemos. No sé si hay comentarios que deseen hacer, preguntas o alcances. Muy bien. Si desean hacer algún comentario, algún tipo de, digamos, alcance, ¿no? O profundización sobre uno de los puntos que hemos visto, creo que podríamos hacerlo en los minutos que nos quedan. Sé que por los mensajes que he recibido, que, bueno, algunos participantes dicen que por su zona donde viven está lloviendo, ¿no? Por lo cual el internet parece que está fallando o se ha cortado, ¿no? Tengo entendido que se encuentran en Cajamarca ustedes, ¿no? Entonces, ahí es donde ha sucedido bueno, eh, clima, pues, ¿no? Que está muy, muy lluvioso. Les comento que en Lima, donde estamos, ¿no? Hoy día ha sido un día con bastante sol. Muy bien. Quiero pues agradecerles, ¿no? Por la atención que han brindado, ¿no? A la presente sesión, ¿no? Como les digo, estamos finalizando ya en la siguiente semana y bueno, pues eh, esperamos contar con su presencia también el próximo jueves 7 de diciembre, ¿no? Qué rápido se termina el año ya, en verdad estamos, pues, ¿no? Eh, a puertas de las fiestas navideñas y de fin de año, ¿no? Bien. Agradecerles, pues, por su participación a nombre del Instituto Latinoamericano en Educación Global y del mío propio, ¿no? Por la atención prestada el día de hoy hemos tratado, pues, ¿no? Lo que son, digamos, los procesos del lenguaje que tienen lugar, ¿no? En determinadas zonas de nuestro cerebro y cómo se ven afectadas también a través de estos problemas de las afasias, ¿no? Que son los más característicos que afectan al lenguaje, ¿no? Muy bien, entonces, siendo las 7:07 de la noche, pues estaríamos finalizando la sesión del día de hoy. Agradecerles por su presencia, su participación y que tengan buenas noches todos. Muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, que tengan buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches.